Dice así la palabra de Dios. Voz fue oída sobre las alturas, llanto de los ruegos de los hijos de Israel, porque han torcido su camino. De Jehová su Dios se han olvidado. Convertíos, hijos rebeldes, y sanaré vuestras rebeliones. He aquí nosotros venimos a ti, porque tú eres Jehová, nuestro Dios. Ciertamente vanidad son los collados, y el bullicio sobre los montes. Ciertamente en Jehová nuestro Dios está la salvación de Israel. Vamos a leer hasta aquí en la palabra de Dios. Me llama mucho la atención este versículo y hace un tiempo un amigo le puso melodía a estos versículos y siempre me quedé meditando en la letra, en lo importante que dice acá. Y hoy pensaba en cuánto peso o cuánta importancia nosotros podemos darle a un mensaje. ¿De qué depende el peso que nosotros le demos a lo que se nos está diciendo? Y eso depende de muchas cosas, pero una de las principales es que la importancia, el peso o la atención que yo le doy a un mensaje depende de la persona que me lo está dando, ¿verdad? Si a mí me llega un mensaje, ahora con la tecnología, me llega un mensaje al celular de una persona que yo no he visto hace mucho tiempo, pero que perdí comunicación por alguna razón, y me llega un mensaje de esa persona, de repente yo digo, qué raro, como que algo debe haber pasado, ¿cierto? Me está escribiendo y hace tiempo que no hablaba con él o con ella. O si alguien me llama y es una persona que yo tuve un problema hace un tiempo con esa persona y nuestra comunicación se había cortado, no habíamos hablado hace mucho tiempo porque peleamos, porque tuvimos una discusión, porque algo pasó con esa persona y de repente me está llamando. ¿Qué es lo que hago? Trato de contestar, ¿cierto? Debe ser algo importante, algo me quiere decir, porque para que haya dado ese paso tiene que ser algo importante. Si me llega un mensaje o alguien me llama a las 3 de la mañana, 4 de la mañana, y yo despierto, uno sabe que no es algo pasajero, no me está diciendo se te quedó algo, ¿cierto? Sino que realmente hay algo importante que me quieren decir. Entonces, tenemos que pensar que los mensajes nosotros le damos el peso según la persona, según la ocasión. Pero ¿cuánto más debería ser el peso y la importancia que nosotros le damos a un mensaje proviniendo de Dios? Porque nosotros nos juntamos aquí para leer este libro y nosotros decimos que esta es la palabra de Dios. Pero si realmente es la palabra de Dios, entonces ¿por qué no le tomamos el peso a lo que Dios nos está diciendo? Si usted va donde un médico y le lleva todos sus exámenes y usted sabe que está mal, tiene dolor, y sabe que su salud ha ido de a poco decayendo, empeorando, se ve y quiere saber lo que tiene, ¿qué va a hacer cuando vaya al médico y le lleve esos exámenes? Va a estar muy atento porque quiere saber. Quiere saber no solamente lo que tiene, sino además qué puedo hacer para sanarme, ¿cierto? Si usted va a una audiencia y usted es puesto allí como una de las personas que fue culpable de haber provocado algo, y llega el momento en el cual el juez tiene que decidir qué va a hacer con usted, entonces cuánto peso o cuánta importancia, cuánta atención yo voy a poner a lo que ese juez va a determinar de hacer conmigo. Son situaciones distintas, pero que cualquiera pudiera vivir, ¿cierto? Entonces, vemos aquí a un Dios que nos está dando un mensaje y nos está diciendo que nosotros hemos sido rebeldes. ¿Sabes lo que significa Jeremías? ¿Sabes lo que significa? Jeremías significa enviado o encomendado de Dios. O sea, el mensaje de Jeremías realmente estaba siendo
un mensaje entregado de Dios para el hombre. De hecho, eso era un profeta, una persona que hablaba en nombre de Dios y entregaba el mensaje de Dios a las personas. Entonces, también se puede considerar como Jehová arroja, establece o envía. Eso significa Jeremías. Jehová arroja, establece o envía. Entonces Jehová, Dios, está enviando un mensaje a través de Jeremías. ¿Qué era lo que estaba pasando? Para poner en contexto, el pueblo de Israel era el pueblo escogido de Dios. No por su fortaleza, no porque era un pueblo bueno, ni santo, ni nada, sino que Dios, en su soberanía, escogió al pueblo de Israel. ¿Para qué? Para que llevara su nombre delante de las naciones. Él lo escogió como un pueblo especial. Ahí Él puso su nombre. Y hizo un pacto con Israel. Él sería su Dios. Entonces, les dijo algo. Ellos tenían que guardarse de no contaminarse o no seguir a los dioses ajenos que tenían las demás naciones. Pero cuando Dios permite que el pueblo de Israel llegue a la tierra prometida, el pueblo empezó a mezclarse con los pueblos de alrededor y empezó a adorar a esos mismos dioses o ídolos que hicieron que su corazón se desviara del Dios verdadero. Entonces, en vez de adorar, en vez de obedecer y de reverenciar al verdadero Dios que los había sacado de Egipto y que ahora les daba la tierra prometida, ellos ahora estaban adorando a ídolos. ¿Y dónde lo estaban haciendo? En los lugares altos, en los collados, allí, arriba, donde habían árboles frondosos. De hecho, en Jeremías, el capítulo 15, ahí se explica un poquito mejor qué significa esto de los lugares altos, lugares frondosos. Dice, no el 15, el 17, dice, el pecado de Judá escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante, esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. Imagínense, el pecado de este pueblo ya estaba tan arraigado, estaba tan adentro, esta adoración que tenía hacia esos ídolos era tan profundo que Dios lo compara a una escritura con cincel de hierro y con punta de diamante. Tan duro, tan adentro estaba esa idolatría en este pueblo que lo compara a esto. Y dice, mientras sus hijos se acuerdan de sus altares y de sus imágenes de acera que están junto a los árboles frondosos y en los collados altos. Ahí se explica. Entonces, cuando volvamos a leer el capítulo 3, vamos a ver qué relación tiene esto. Lo repito, dice, mientras sus hijos se acuerdan de sus altares y de sus imágenes de acera que están junto a los árboles frondosos y en los collados altos, sobre las montañas y sobre el campo. Todos tus tesoros entregaré al pillaje por el pecado de tus lagares altos en todo tu territorio. ¿Qué era lo que hacían allí? ¿Qué prácticas tenían las naciones alrededor de Israel que ellos tomaron y que realmente eran abominación a Jehová? Los cananeos tenían la práctica de sacrificar niños, quemarlos, para agradar a esos dioses. Y los israelitas estaban haciendo lo mismo. Imagínense el nivel de crueldad y de maldad a la que estaba llegando Israel. Y además, ellos iban al templo de Jehová y aparentaban como que nada había pasado, que estaban bien delante de Jehová, porque eran el pueblo escogido de Dios. Sin embargo, hacían estas cosas tan terribles y para ellos ya estaba tan normalizado porque era como un escrito con diamante en su corazón. Volvamos al tema de cuánto peso le doy yo al mensaje. Este mensaje viene de Dios y si yo realmente conozco a Dios, voy a decir, este mensaje yo le tengo que prestar atención porque ese Dios tiene unas características que hacen que yo tenga que estar enfocado solo en Él. Tal como le hablaba del médico, del juez, este es el momento donde Dios me quiere entregar un mensaje. Ahora,
Puede que a usted nunca le hayan hablado de Dios específicamente cómo es. Puede que lo haya escuchado, puede que haya visto a alguien decir Dios te bendiga, Dios es bueno, Dios es amor, Dios por aquí y por allá, pero nunca realmente tú has tenido una relación con ese Dios. Tú nunca realmente te has acercado a ese Dios, tú nunca realmente te has rendido delante de ese Dios. Entonces quiero leer un poco acerca de algunas características de este Dios, porque es quien está dando el mensaje en este momento. O sea, a través de su palabra nosotros podemos escuchar lo que Dios quiere que nosotros sepamos. Dice, en Génesis, el capítulo 17, versículo 1, dice, yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto, le dijo a Abraham. Yo soy el Dios Todopoderoso. ¿Algo que debamos saber? Él todo lo puede. Éxodo, capítulo 6, versículo 3 dice, y aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. Cuando estaba hablando con Moisés, él les dice que se dio a conocer como el Dios omnipotente, todopoderoso, omnipotente. Salomón habla de él también en Primera de Reyes, capítulo 8, 27, dice, que llena el cielo y la tierra. He aquí que los cielos y los cielos de los cielos no le pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Con todo, tú atenderás la oración de tu siervo y a sus plegarias, oh Jehová, Dios mío. Entonces vemos un Dios que es todopoderoso, un Dios que es omnipotente, un Dios que no puede ser contenido en un lugar físico, a pesar de que Salomón le había construido un templo y allí el pueblo de Israel iba a ir a adorarle. Dios no podía ser contenido allí porque Dios lo llena todo y ni siquiera los cielos de los cielos lo pueden contener. Entonces Él es tan grande, tan sublime y eterno que una casa construida por manos humanas no le podían contener. Sin embargo, en su gracia, Él se digna a escuchar la oración de sus siervos y sus plegarias, como dice Primera Reyes 8:27. Además, se le menciona como el Altísimo. En el Salmo 83, versículo 18, dice, y conozcan que tu nombre es Jehová, tú solo Altísimo sobre toda la tierra. Y en Hechos 7:48 dice, si bien el Altísimo no habita en templo hecho de manos, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies, ¿qué casa me edificaréis? Dice el Señor, ¿o cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Vemos al Altísimo allí, nuevamente mencionando que Él es mucho más grande que todo lo que nosotros nos pudiésemos imaginar. Además, en Génesis, el capítulo 18, versículo 25, nos dice que Él es el juez. Dice, lejos esté de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. En esa oportunidad, Abraham estaba hablando con Dios cuando iba a destruir la ciudad de Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Y ahí él menciona a Dios como el juez de toda la tierra. Dios es el juez de toda la tierra. Jeremías 25:31 dice, llegará el estruendo hasta el fin de la tierra, porque Jehová tiene juicio contra las naciones. Él es juez de toda carne, entregará a los impíos a espada, dice Jehová. Él es juez de toda carne. Además habla de Dios como temible. Salmo 76:7 dice, tú, temible eres tú. ¿Quién podrá estar en pie delante de ti cuando se encienda tu ira? En Nehemías capítulo 1 versículo 5 dice, y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande, temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos.
En Daniel, capítulo 2, versículo 20, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas, y con él mora la luz. Y por último, este versículo, Hechos 17:24. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templo hecho de manos humanas, ni es honrado por mano de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es a quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Leí estos versículos solamente para que tengan conciencia del peso de quién es el que le está dando el mensaje. Bien, para que estemos conscientes de que Él es el Dios que sostiene toda la tierra. Es el Dios que muda los tiempos, que muda los reyes. Para Él nada es imposible. Él es el Altísimo. Y Él está pendiente, Él está al cuidado de cada uno de nosotros. Imagínense, teniendo todas esas características tan portentosas, tan maravillosas, siendo su poder tan infinito, y aún así Él estuvo dispuesto a mirarnos en misericordia, y al vernos lejos y al vernos perdidos de nuestros pecados, Él estuvo dispuesto a sacrificar lo más amado que Él tiene, lo más amado que Él tenía, a su propio Hijo. Dios dando a su propio Hijo, ¿para qué? Para que nosotros pudiésemos tener la vida eterna. Por eso este mensaje es divino, por eso este mensaje es glorioso, porque no es algo que a alguna mente humana podría habérsele ocurrido. ¿Qué hubiese sido más fácil para un hombre inventar para que nosotros pudiésemos salvarnos? Hubiese sido más fácil decir, el que se porta bien se va al cielo. O el que hace las cosas bien o hace buenas cosas se va al cielo. Eso hubiese pensado un hombre. Dios no estaría en su mente. El Evangelio no pudo haber sido creado por una mente pecadora, sino que tenía que ser una mente perfecta, una mente santa, una mente pura, una mente que solamente podía provenir de Dios. Solamente Él podía idear ese plan de salvación en el cual cada uno de nosotros nos habíamos desviado. Cada uno de nosotros había pecado contra Dios. Ese pecado nos impedía llegar a Él. Y por lo tanto Dios dijo, el juicio contra ese pecado es la muerte eterna en el infierno. No hay otra opción. Todos pecaron. Aún a todos se hicieron inútiles. No hay justo, no hay ni siquiera uno. Pero Dios en su amor también dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es glorioso, esa es esperanza, eso es saber que ese mensaje solemne que proviene de Dios tuvo que ser cumplido, ejecutado por el perfecto Hijo de Dios. No podía haber sido de otra forma. No había ofrenda que llegara a la altura del estándar o de las exigencias o de lo que Dios requería, porque su santidad había sido ofendida y por lo tanto alguien tenía que pagar el precio por esa ofensa, y eso lo hizo el Hijo de Dios al entregarse en la cruz del Calvario. Volvamos a Jeremías capítulo 3. Voz fue oída sobre las alturas, llantos
llanto de los ruegos de los hijos de Israel, porque han torcido su camino, de Jehová su Dios se han olvidado. No sé si le ha tocado de repente conversar con alguna persona que diga, creo que llegué al punto más bajo de mi vida, creo que ya toqué fondo. Esa es una expresión que me ha tocado escuchar estas últimas semanas. Toqué fondo. ¿Saben qué? Cuando uno toca fondo, la verdad es como que no hay esperanza, como que uno no ve salidas, no sabe qué hacer. Pero aquí vemos un versículo donde vemos un grupo de personas que dice, nos olvidamos. Dice, llanto de los ruegos de los hijos de Israel, porque han torcido su camino, de Jehová su Dios se han olvidado. Ellos estaban llorando porque sabían que la situación en la que estaban era porque habían abandonado a Dios, se habían olvidado de Él. ¿Y cuántas veces en la vida cada uno de nosotros ha estado en la situación de decir, esto me pasó porque yo olvidé, porque yo no obedecí, porque yo preferí no tener en cuenta a Dios en mis caminos y en mi vida? Muchas veces las consecuencias de nuestro pecado hacen que nosotros caigamos allí. ¿Y qué es lo que hace Dios? Aquí miren el versículo. Convertíos, hijos rebeldes, y sanaré vuestras rebeliones. Miren, Dios ofreciéndose a sanar nuestras rebeliones. Dios no le cierra la puerta a alguien que realmente está arrepentido, que se da cuenta de su pecado y que dice, quiero volver, quiero ir. Convertíos, hijos rebeldes, y sanaré vuestras rebeliones. He aquí nosotros venimos a ti, porque tú eres Jehová nuestro Dios. Qué anhelo es que la respuesta del pueblo, en este caso, de la persona, sea, he aquí, venimos a ti. Ese es nuestro anhelo. Nosotros cuando predicamos el Evangelio, anhelamos y realmente deseamos que las personas digan, voy a ir, quiero creer, voy a hacer esto que la Biblia me dice, voy a creer en el Señor Jesucristo como mi Salvador. Sería tan maravilloso. Saben que cuando una persona pasa de muerte a vida, hay gozo en los cielos por un pecador que se arrepiente, porque es un milagro tan grande. De todas las cosas que uno podría ver en esta tierra, el milagro más grande que puede pasar es que una persona pase de estar muerto en delitos y pecados a tener la vida eterna que da el Señor. Incluso si lo comparamos con el cruce del Mar Rojo, con todos los grandes milagros que nosotros leemos en la Biblia, el hecho de que un alma sea salvada es el milagro más maravilloso y solamente Dios puede obrarlo. Solamente Dios. Ninguno de nosotros con sus méritos podría llegar a obtener algo, parte de la salvación de Dios, porque esa salvación es perfecta y es divina. Voy a avanzar un poquito al capítulo 17, donde leímos de los lugares altos, frondosos, allí donde el pueblo sacrificaba, y por eso cuando leímos en Jeremías 3, no lo leí, pero el 23 dice, ciertamente vanidad son los collados y el bullicio sobre los montes, ciertamente en Jehová nuestro Dios está la salvación de Israel. Ahí hablaba de los collados, de los lugares donde ellos tenían estas imágenes, ¿cierto? Donde ellos tenían a sus ídolos. Y ahí se dan cuenta, ciertamente vanidad. Eso que nosotros veíamos como algo que estábamos haciendo bien, algo que nos gustaba hacer, íbamos allí y adorábamos a esos ídolos, ciertamente fue vanidad. Eso estaba mal. Ciertamente en Jehová nuestro Dios está la salvación de Israel.
Y ahí vuelven su mirada a aquel que podía dar realmente la salvación. Y en Jeremías capítulo 17, el versículo 7 dice: Bendito el varón que confía en Jehová, y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Como la perdiz que cubre lo que no puso es el que injustamente amontona riquezas. En la mitad de sus días las dejará, y en su postrimería será insensato. Trono de gloria, excelso, desde el principio es el lugar de nuestro santuario. Oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron a Jehová, manantial de aguas vivas. Sáname, oh Jehová, y seré sano. Sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. Vamos a leer hasta ahí. Aquí vemos una persona que realmente deja toda su confianza en el Señor. Muchas veces las personas piensan que esta vida la tienen ya asegurada porque tienen una buena posición económica, tienen familia más o menos estable, lo pasan bien, viajan harto, tienen mucho dinero, no se tienen que estar no tienen que estar buscando manera de hacer rendir más la plata, sino que estamos bien. Pero llega el momento cuando tienen que reflexionar en qué va a pasar después, cuando ya todo esto material ya no esté, y cuando llegue el momento en que mi vida aquí va a terminar. ¿Saben que es algo que, a pesar de que las personas no conversan muchas veces, es un tema que da vuelta a la cabeza? Porque la persona dice: ¿será que esto es todo? ¿O más allá de mi partida, más allá de la muerte, realmente viene algo, viene una eternidad? Y la pregunta es, ¿usted se ha hecho esa pregunta? ¿Qué va a pasar cuando usted parta de esta tierra? Cuando usted tenga que morir, la Biblia dice: prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Prepárate para venir al encuentro de tu Dios. ¿Estás preparado? ¿Tienes esta confianza en Jehová como habla aquí estos versículos de Jeremías? Si usted tuviera que partir ahora. Yo la última vez me acuerdo que mencioné que en el lugar donde trabajo tuve que atender a una señora que me dijo, la señora se veía muy bien, estaba una señora ya de 85 años, pongámosle, pero me dijo: este es mi último año, porque tenía una enfermedad cardíaca y ya no se podía operar. Y me dijo: ya es inalcanzable quirúrgicamente, así que este es mi último año, ya me dijeron. Entonces, ella tenía la conciencia de que este era el año donde iba a partir. Entonces, nosotros decimos, ese momento para nosotros está lejos todavía. Pero estos días, junto a mi esposa, nos ha tocado conversar con tantas personas que la muerte ha estado tan cerca en familiares. Incluso a mí en mi trabajo, en una institución justo al frente, hace poquito falleció una doctora que muy joven y que tuvo que enfrentarse a la eternidad. Y es algo que nos está tocando ver a diario. Muchas personas partiendo de este mundo, muchas de ellas lamentablemente sin esperanza, pero cuánto anhelo hay en nosotros es que más personas puedan conocer al Dios que da la vida eterna, que les da esta verdadera esperanza, para que al partir de este mundo ellos puedan encontrarse
frente a su Creador, pero no solo su Creador y su juez, sino su Salvador, aquel que dio todo para salvarle. Imagínense, tanto amor tuvo Él para con nosotros de dar a su Hijo para darnos la vida eterna. Ese es el mensaje del Evangelio. El Evangelio significa, nosotros estábamos perdidos, pero Dios envía a su Hijo, viene a este mundo, vive una vida perfecta, completamente satisfecho quedó Dios con la vida del Señor Jesucristo. Llega al momento de la muerte y Él toma nuestro lugar en la cruz, donde nosotros debíamos ser castigados, y Él muere en lugar de nosotros. Él da su vida para que nosotros no tuviésemos que pasar la eternidad en el infierno. Todo consumado, todo ha sido pagado. Él lo exclama en la cruz. Él entrega su vida. ¿Pero qué había dicho Él? Yo tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Y al tercer día el Señor Jesucristo, aquel que había dicho que vencería la muerte, se levantó de entre los muertos. Y eso nos habla de que Dios aprobó completamente el sacrificio hecho por su Hijo. Dios satisfecho. Todo fue consumado. El Hijo de Dios levantándose y saliendo de la tumba para darnos esperanza. Y eso es lo que le anunciamos. Es lo que queremos que todos sepan. Que podemos confiar en este Señor que ahora vive y reina por los siglos de los siglos. Sea como este hombre sabio que depositó toda su confianza en el Señor. No confía en sus obras, no confía en lo bueno que es, no confía en sus riquezas, no confía en sus lazos, no confía en lo temporal. La Biblia dice, confía en Jehová. Y este versículo, que para mi familia es tan importante, sáname, oh Jehová, y seré sano, sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. En este momento, el hecho de decir sálvame y sáname significa yo me rindo completamente, yo no tengo la capacidad de salvarme, sálvame tú, sáname tú. Eso es la invitación que le hacemos a cada uno de ustedes. Que el Señor bendiga su palabra y vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por esta oportunidad que nos das de abrir tu palabra. Qué mensaje tan glorioso, qué mensaje tan divino tú nos das. Y Padre, qué claridad nos ofreces al decirnos que nosotros estábamos separados de ti, que nosotros no podíamos salvarnos, pero que tú enviaste a tu Hijo, a el Santo, a aquel que es perfecto y que se despojó de aquellas glorias magníficas para tomar cuerpo y venir a este mundo, para vivir una vida perfecta delante de ti y para entregar su vida como sacrificio, para redimirnos a nosotros. Gracias Padre Celestial, porque sabemos que el Señor ahora vive. Sabemos que después de haber estado allí en la tumba, resucitó triunfante y victorioso, y queremos seguir anunciando las virtudes de aquel que nos llamó de aquellas tinieblas a su luz admirable. Gracias Padre Celestial, te damos en esta hora. Pedimos por cada alma aquí que aún no conoce al Señor, por cada persona, Padre, te pedimos que puedan rendir su corazón y puedan realmente doblegar su voluntad, puedan entregarse a ti completamente y puedan confiar en el Señor Jesucristo como su único Salvador. Te agradecemos todo y nos encomendamos a ti en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermano.